Hola estudiantes, nos encontramos nuevamente para resolver un ejercicio de la guía de trabajos prácticos número 3, derivadas diferenciales. Vamos a resolver en este caso el ejercicio 14, donde se muestra una gráfica de una función continua cuyo dominio es el conjunto de los números reales. En el inciso A nos pide definir dicha función a tramos. En el inciso B nos pide las derivadas laterales de la función en los valores -1, 0 y 1. Y en el inciso C nos pregunta en qué número o números no es derivable o no son derivables si es que hay más de uno. Bueno, la gráfica adjunta es la siguiente. Fíjense, como bien decía, su dominio es R y continua. Tenemos 4 tramos de la función. Aquí tenemos una semirrecta, una curva, otra curva y una semirrecta. Como verán, hay 3 puntos angulosos. Para estas curvas ya tenemos la expresión funcional. Menos x elevada a la 1/3 y x elevada a la 1/3. Acuérdense que elevar a la 1/3, exponente fraccionario, es la raíz cúbica. En la resolución, entonces, vamos a definir la función, teniendo en cuenta la gráfica. ¿Qué podemos afirmar? Todo lo que dijimos hasta este momento. Y acá va una aclaración. No es un gráfico de una función, sino lo que le comentamos recién sobre el dominio. Para los x entre -1 y 0, ya tenemos la expresión dada. Lo mismo para los x entre 0 y 1, ya tenemos la rama de la función expresada. Nos faltarían para los menores que -1 y los mayores que 1. ¿Qué sucede? Aquí en el gráfico, en ninguno de estos 3 puntos se indica si la imagen de -1 corresponde en este tramo o en el de la curva. Si sabemos que en ambos vale el mismo valor su imagen, que es 1. Lo mismo en el 0. Cualquiera de las dos ramas que tome, la imagen es 0, es continua. Pero en tramos tenemos que tener la precaución de ponerlo en uno o en otro. Y lo mismo pasa en 1. O se lo voy a adjudicar para los x que están entre 0 y 1 y corresponden a esta rama, a esta expresión funcional, o bien a la semirrecta, que es, por supuesto, la expresión funcional de una recta. Digo semirrecta, obviamente, porque sale del punto 1, 1 hacia el infinito. Entonces, para el tramo del dominio de los x menores o iguales a -1, es decir, yo para el primer tramo voy a tomar el valor -1 para la primera semirrecta. La gráfica de f es una semirrecta y su expresión funcional es de la forma una recta igual mx más b. Los puntos que pertenecen a esa semirrecta son -3, 0, extrajimos del gráfico, y -1, 1. Si reemplazamos en esta expresión, es decir, cuando la x vale -3, su valor es 0, nos queda esta expresión. Las incógnitas a determinar, m y b. Y cuando tenemos la x menos 1 y su ordenada 1, es decir, m por -1 más b debe valer 1. Si resolvemos este sistema, que es muy sencillito, con dos incógnitas lineales m y b, obtenemos este valor, m igual a 1 medio, b 3 medios. Entonces ya tendríamos el primer tramo.
Para el último tramo, que también es una semirrecta, se procede igual. Los puntos que pertenecen a esa semirrecta son 1, 1, 2 y 2. Y los resultados son m igual a 1 y b igual a 0 de resolver un sistema similar a este. Pero claramente con estos dos puntos vemos que es la rama, es la expresión funcional de la identidad. Los tramos centrales ya tienen su expresión funcional dada, dos raíces cúbicas de x, ¿cierto? Una donde la base, donde el radicando es menos x y la otra es x. Dije base porque también está expresado como una función exponencial con exponente fraccionario. Bueno, entonces la respuesta, según como yo la administré en tomar convenientemente para el valor menos 1, la expresión mx más b, les parece más fácil para calcular. Fíjense que acá no figura en el segundo tramo. El 0 lo podría haber tomado acá, sin embargo lo tomé en la tercera rama, porque es mucho más fácil todas aquellas expresiones donde evitamos los signos menos. No habría error en poner aquí un igual, pero acá no estaría. Y para el último tramo decidí tomarlo también en la semirrecta. Fácil, porque para x mayor o igual que 1 es x, la función identidad. ¿Cómo lo verifican estos puntos? Cuando es 1, da 1. Cuando es 2, da 2. Cuando toque un 4, va a dar 4. Y así sucesivamente. Pero con 2 puntos ya tenemos la rama determinada. La respuesta, ¿no es cierto? Bueno, el inciso C nos pide las derivadas laterales de la función en x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, que habíamos comentado que eran los 3 puntos angulosos de la función f continua con término R. Luego de construir la función f a tramos, voy a hallar la función a tramos, pero utilizando reglas. Aquí voy a poner una observación que después voy a aclarar. Esta es la función del paso anterior. Fíjense la función derivada por reglas y también por tramos. La derivada de esta expresión, un medio, porque es polinómica, ¿no es cierto? La derivada de un medio de x, un medio, la derivada de 3 medios, da 0, no lo pongo. La derivada de esta expresión, cuidado que es para aplicar la regla de la cadena. Primero el exponente, un tercio, por la base, por un tercio menos 1, que nos da menos 2 tercios, y luego derivo su base, que es menos 1, porque la derivada de menos x es menos 1. La derivada de x a la 1 tercio. Empiezo derivando. Esta es una función potencial, fácil para derivar. La regla es x a la m, ¿no es cierto? La derivada de x a la m es m por x a la m menos 1. No es como la anterior, ¿no es cierto? Esta es más sencilla. Y la derivada de x es 1. Fíjense que tanto para el primer tramo mantuve el igual, para el último también, pero ¿qué pasó para el 0? Fíjense que acá me quedó exponente negativo. Entonces, si aquí fuera derivable la función en 0, yo le voy a agregar el igual, o lo fuera en esta parte. Pero ¿qué sucede? Es negativo. Entonces acá viene mi aclaración de esta notación. 1 tercio por menos x a la menos 2 tercios por menos 1 es equivalente a esta expresión. A menos 1 tercio es el producto de las dos constantes, y para sacar el menos de este exponente fraccionario, invertí el número
Entonces nos queda 1 sobre menos x a la 2/3. Quiere decir que x está en el denominador. Por lo tanto, 0 nunca va a tener su imagen. Por eso acá no está igual. ¿Qué pasa? Perdón, en este. ¿Qué pasa en el tercer tramo? 1/3 por x a la menos 2/3. Si saco este menos del exponente, debo invertir la base y queda el exponente fraccionario positivo. Pero x está en el denominador. Quiere decir que x, reemplazarlo por 0, no está definido este valor. Bueno, entonces, si quiero calcular la derivada por izquierda del valor menos 1, tengo que ir a esta primera rama, igual a 1/2. Para la derivada en menos 1 por derecha está en el segundo tramo, que es lo mismo que este valor. Fíjense, menos 1 vale la x. Con un menos de adelante se hace 1. 1 elevado a los 2/3 es 1. 1 sobre 1, 1 por menos 1/3, menos 1/3. Las derivadas laterales son distintas en este caso. Procedemos con la derivada en 0. Que era lo que comentaba. Esta expresión está aquí, está en el denominador, no existe. Por derecha es el cuarto tramo, es esta expresión, en 0 no existe. Es decir, que la derivada en 0 no existe de la función f. Vamos al último punto, la derivada por izquierda de 1. Estamos en este tramo, da 1/3, reemplazamos la x por 1, fíjense aquí, reemplazo por 1, a los 2/3 es 1, por 1/3, 1/3. Y si la reemplazo por derecha, estaría aquí, da 1. Son distintos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? En el primer caso, que no existe porque las derivadas laterales son distintas. Acá no existen, la derivada en 0 no existe. Y la derivada en menos 1, en 1, tampoco existe porque las derivadas laterales, si bien existen por izquierda y por derecha, son distintas. Entonces podemos responder el inciso C, que no es derivable en x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. Pues lo demostramos en el inciso anterior. Bueno, con esto quiero mostrarles una conclusión final, que es la gráfica de la función derivada, donde por su definición, que yo lo indiqué cuando calculamos por regla en función por tramos, la función derivada, solamente no estaba definida en 0 y coherente con lo que había ahí expresado, quedó esta gráfica. Bueno, esto no lo había pedido, pero me pareció interesante mostrárselos cómo quedaba la gráfica de la función derivada. De acuerdo a cómo yo tracé los tramos del dominio para cada rama de la expresión funcional de la derivada. Espero que hayan entendido. Cualquier inconveniente, no dejen de preguntar por el foro correspondiente. Nos vemos hasta un próximo ejercicio.